Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 22 de febrero del 2021. Continuando con la serie de estudio La primera carta a Timoteo, tendremos el tema titulado Exhortaciones para el carácter de Timoteo. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición poder estar juntos para tener este tiempo especial de alabanza y meditación en la palabra de nuestro Señor. Y vamos a comenzar con un tiempo de cánticos y lo haremos con el himno número 115 del Santo Amor de Cristo. Del santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eternal, debe su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos alta con de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más
más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu bendición al concedernos un día más de vida y permitirnos en esta noche tener este tiempo especial de culto, de estudio de tu palabra. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo especial dedicado para ti y tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones a través del estudio de tu palabra. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 117. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu cuidado corazón. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. En Jesús fiel amigo encuentro paz perfecta en la mi alma da. Apoyado en Él estoy, sin temor mi ser le doy. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro, en sombra de la muerte esté, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un grato privilegio poder compartir con ustedes esta noche la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 8. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la verdad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo,
gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Digamos juntos en esta noche que Jesús es nuestro Rey soberano. Himno 266. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, por ti. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con la serie de estudio a la primera carta a Timoteo, tendremos el tema titulado Exhortaciones para el carácter de Timoteo. Escuchemos.
Queridos hermanos, una vez más, muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Estamos comenzando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, una carta pastoral, una carta que revela una vez más las preocupaciones que el apóstol Pablo tenía en el siglo I. Es una carta que nos revela también el carácter del apóstol Pablo en el sentido pastoral y es una carta que nos revela también la madurez, la firmeza, la fortaleza del apóstol Pablo aún en medio de circunstancias completamente desfavorables, circunstancias nada gratas, porque él está en prisión. Es la segunda ocasión que él está en prisión y ahora ya no con las mismas ventajas que se nos narra en el libro de los Hechos, cuando los hermanos podían llegar donde él estaba en una casa bajo arresto domiciliario, podríamos decirlo así, pero ahora resulta que él está en un calabozo, está en una prisión fría, oscura, donde sus acompañantes, donde sus colaboradores están ausentes. Ahora, esta carta, una vez más dirigida a Timoteo, tiene como propósito animar el corazón de Timoteo, exhortarlo para que él se mantenga en la fe, para que él se mantenga en la sana doctrina, para que él sea un guerrero, un luchador por la palabra bendita del Señor. Y sobre todas las cosas, en esta carta, nosotros vamos a encontrar dos asuntos de naturaleza profética y en el buen sentido de la palabra, mis queridos hermanos. Aquí hay dos cosas que vamos a estar estudiando tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4, que tienen una proyección futura cuando se habla del carácter de los hombres en los postreros días y cuando se nos revela en el capítulo 4 un asunto que habría de acontecer en el futuro, capítulo 4, versículo 3, donde se habla del tiempo que vendrá en el que la gente no sufrirá, la iglesia no sufrirá la sana doctrina, no querrá resistirla, no la tolerará, sino que buscará otros caminos. En ese sentido tenemos ese contenido profético. Por otra parte, también se nos revela las exigencias hacia un obrero de Jesucristo. Dentro del carácter exhortativo de esta carta, encontramos ese tipo de exigencias. Pablo siempre procura sacar lo mejor de Timoteo. Sabe que Timoteo es un hombre que tiene un potencial incalculable en Cristo Jesús. Por eso, varias veces lo anima a esforzarse y a luchar la buena batalla de la fe. Así que vamos a comenzar en esta noche considerando algunas razones por las cuales Pablo escribe esta carta a Timoteo. Como hemos dicho, Pablo está solo. Vamos a encontrar que en algunas ocasiones él señala que sus colaboradores lo han abandonado. Figelo, Hermógenes, Demas, Crescente está lejos de él, Tito también y Tíquico, no por abandono, sino por cumplimiento ministerial, están lejos. Pero en cuanto a Figelo, Hermógenes y Demas, son individuos que lo han abandonado. Y vamos a encontrar un detalle interesante en el capítulo 4 cuando él revela su sentir. Me han abandonado, ninguno estuvo conmigo en mi defensa. Entonces comencemos, como siempre solemos hacerlo, estudiando la introducción de esta carta en la salutación, allí en el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros en este saludo podemos descubrir algunas cosas. En primer lugar, el apóstol Pablo se presenta ante Timoteo en esta introducción como un enviado de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender cada vez que encontramos la palabra apóstol. La palabra apóstol literalmente quiere decir enviado. Es la palabra que se traduce más adelante en la Vulgata latina como misia o misio, y de donde se deriva nuestra palabra española misionero. Un enviado, uno que es impulsado por uno mayor a cumplir una tarea específica. En ese sentido, el apóstol Pablo se presenta ante Timoteo, su hijo amado en la fe, como un enviado del Señor Jesucristo, y esto nos remonta a nosotros a Hechos capítulo 9, cuando vemos a Saulo de Tarso ser confrontado con el Señor Jesucristo y convertirse en Pablo, el apóstol de Jesucristo.
¿Dónde encontramos ese llamado apostólico? En el momento en que él tiene su encuentro con el Señor y reconoce que Jesucristo efectivamente es Dios. Y en segundo lugar, la misión que le es encomendada. Ve a la ciudad, ve a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Y luego el Señor, hablando con Ananías, tiene una larga disposición para la vida del apóstol Pablo, quien será un testigo de Jesucristo hasta su propia muerte. De allí que la palabra mártir le calza muy bien al apóstol Pablo. Es la palabra que nosotros encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando se le dice a la iglesia, se le dice a los discípulos del Señor Jesucristo que serán testigos, serán mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues Pablo es un testigo, un enviado, un mártir del Señor Jesucristo a los gentiles. Y este es un título, mis amados hermanos, que se ha venido tomando muy a la ligera en nuestros últimos tiempos. Hermanos queridos, han proliferado muchos que se llaman apóstoles en estos días, pero ¿cómo nosotros podemos distinguir si son apóstoles de Jesucristo o son autoenviados? Queridos hermanos, la respuesta es sencilla, está en las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo dijo que al fruto se lo conoce, al árbol se lo conoce por el fruto, así que por sus frutos los conoceréis. De la abundancia del corazón habla la boca. La conducta de una persona revela lo que hay en su corazón, en su espíritu, su proceder, sus principios nos revelan quién es esa persona, de manera especial el contenido de sus palabras. Y hoy en día hay muchos que se autodenominan apóstoles del Señor Jesucristo y están involucrados en escándalos morales, están involucrados en escándalos económicos, son definitivamente un tropiezo para que otros vengan a la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son amadores de sí mismos y cuyo carácter está revelado en el capítulo 3 de esta carta. Así que debemos tener cuidado nosotros, los creyentes, de no poner la mirada en estos individuos que se autodenominan a sí mismos apóstoles de Jesucristo. El apóstol Pablo definitivamente lo es, y las señales de su apostolado, como señala la segunda carta a los Corintios, no tiene nada que ver con las señales que acompañan a los falsos apóstoles de nuestro tiempo, que son hombres perversos que van en búsqueda, como dice el capítulo 6, del dinero, amantes del dinero que han trastocado el principio de la fe y de la piedad por ganancia material. Entonces Pablo se muestra a sí mismo como apóstol de Jesucristo, y me encanta porque también lo suele hacer como siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no por designio propio, sino por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, refiriéndose al Evangelio de Salvación. ¿A quién va destinada la carta? Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Una de las cosas interesantes que vale la pena señalar en este punto es ¿quién es Timoteo para el apóstol Pablo? ¿Quién es Timoteo para el apóstol Pablo? Timoteo no es un joven más que tiene un espíritu de servicio, no solamente es un joven que frecuenta de vez en cuando la iglesia o muestra alguna simpatía. Para el apóstol Pablo, Timoteo es mucho más que un nombre en una lista. Timoteo es un compañero de trabajo. Quiero leer con ustedes algunas cosas que se señalan sobre el buen Timoteo en las cartas de Pablo. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 21, dice así: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Mire cómo lo llama el apóstol Pablo a Timoteo, mi colaborador. También se lo nombra como un hijo, ¿no es cierto? Acabamos de leer que él lo llama amado hijo, pero veamos otras ocasiones en que Pablo lo menciona de esa manera. Filipenses capítulo 2, versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En el versículo 19 se lo menciona a Timoteo. Leamos desde el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros,
porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que Timoteo no es alguien que figura como un desconocido o como alguien en una nómina. Es un colaborador, es un hijo amado. Y en esta carta vamos nosotros a notar que el apóstol Pablo expresa que lo extraña, que le gustaría que vaya a verlo, a visitarlo. Entonces, Timoteo, este amado hijo en la fe, y ahora entiéndase bien esto claramente, cuidado, vamos a dogmatizar este asunto y cuidado, vamos nosotros a generar un asunto que no es muy saludable. Pablo lo llama de esa manera, pero ¿quién es Pablo? Pablo es un hombre lleno del Espíritu Santo, apóstol de Jesucristo, y Pablo lo llama a él en un sentido muy personal, mi hijo amado, y él no se denomina yo soy tu padre espiritual como muchos en estos días se presentan ante las iglesias como padres espirituales de la iglesia. Por favor, amados hermanos, seamos sensibles a la palabra del Señor. Dice la Escritura claramente, no llaméis a nadie Padre, porque Padre tenemos uno solo, que es nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo dijo claramente eso, Él nos enseñó ese principio, esa verdad. Y tengamos cuidado, porque cada vez más escucho de hombres que empezaron llamándose pastores, ahora son apóstoles, y resulta que de pronto se manifiestan a la iglesia como padres espiritual de ella, con derechos, con ciertas prebendas que no menciona la palabra del Señor. Pablo lo hace en un criterio y un carácter muy personal. Es una carta personal la que está siendo escrita a Timoteo, en la cual él con ternura le dice, amado hijo. Y el deseo ferviente del apóstol Pablo para Timoteo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La gracia del Señor, la misericordia y la paz del Señor que estén con Timoteo. Y aquí está esta fórmula muy hermosa de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículos 3 al 8, vamos a hablar en esta noche brevemente sobre la preocupación de Pablo con respecto a que Timoteo no se desanime, primero por las prisiones, segundo por las persecuciones, tercero por la proliferación de falsos maestros. Estas tres cosas podrían hacer que el corazón de Timoteo titubease. Estas tres cosas podrían hacer que el corazón de Timoteo resbalase. Entonces, frente a esa fragilidad del ser humano, el apóstol Pablo, con mucha preocupación pastoral, le escribe estas cosas que vamos a encontrar en este capítulo 1. Empieza diciendo, primero, doy gracias a Dios, al que sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo primero que encontramos es un pequeño detalle, una descripción del afecto del apóstol Pablo para con este hermano en la fe, este amado hijo Timoteo. Lo primero que encontramos es que Timoteo está presente en las oraciones del apóstol Pablo, y yo imagino que no solo Timoteo, sino cada uno de sus colaboradores. ¿Cuán frecuentemente oramos por las personas que trabajan con nosotros? ¿Cuán frecuentemente están presentes en nuestras oraciones con fervor, con amor, con entrega, con lágrimas delante del Señor por quienes nos rodean? Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, quizá nuestros empleados, nuestros patronos. Es necesario que oremos por las personas que están a nuestro alrededor. Deseando verte, dice Pablo, al acordarme de tus lágrimas. Timoteo es un hombre sensible, de un corazón quebrantado. Fíjense las cosas que descubrimos aquí, que nos revela el apóstol Pablo acerca de él. Es un hombre que viene de madre y abuela creyentes. La abuela Loida y la madre Eunice habían procurado desde la temprana infancia de Timoteo que éste sea un hombre temeroso de Dios,
lleno del conocimiento de la palabra de Dios, como vamos a encontrar en el capítulo 3. Desde la niñez has aprendido las Escrituras. Parece que esa era la tarea de la buena Loida y Eunice en la vida de este jovencito. Desafío impresionante para todas las abuelas y las madres cristianas. Inculcar, sembrar la bendita palabra del Señor en el corazón de sus pequeños hijos. Y qué hermosa tarea. ¿Por qué razón? Queridos hermanos, a mí me duele mucho cuando veo que una mujer llama a sus hijos o a sus nietos a sentarse delante del televisor para que la acompañen viendo novelas, viendo películas que no edifican, que no construyen un pensamiento afirmado en la palabra del Señor. Pero estas dos mujeres que son relevantes en la vida de Timoteo y por supuesto son mencionadas para ejemplo no solamente a Timoteo, sino a la iglesia donde sería posteriormente leída esta carta, sino para nosotros en este día. Amadas hermanas, no hay ministerio más noble que el ministerio de formar hombres de Dios desde la temprana infancia. Tarea para una abuela, tarea para una madre. No es entretener a los pequeñitos, es formarlos en el camino de la vida eterna. Por lo cual, y aquí empezamos a ver la preocupación de Pablo hacia Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Miren, aquí quiero parar un momento para explicar un asunto que me parece de vital importancia. Estos que mencionaba hace algunos momentos atrás, que se autodenominan padres espirituales, tienen la práctica de imponer cierto tipo de cosas a los que consideran sus hijos espirituales en la fe. La iglesia ha tornado su comportamiento a raíz de una serie de prácticas que no son bíblicas, como por ejemplo los llamados encuentros, donde se recluye a personas y se las aísla de toda comunicación foránea a fin de inculcarles principios y una manipulación tremenda a nivel psicológico. Y de allí en adelante estas personas quedan sujetas a sus líderes. Hermanos, esto es vergonzoso y debe ser denunciado. Ahora, permítame decirle esto, mi amado hermano, mi amada hermana. El apóstol Pablo no le impone a Timoteo, siendo apóstol de Jesucristo, sintiéndose padre espiritual de él, le dice: te aconsejo, no te impongo, no te obligo, si no lo haces no puedes continuar sirviendo. Miren, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, entendamos bien esto. El apóstol Pablo está animando, desafiando, exhortando a Timoteo a que no descuide su fe, a que no descuide su llamamiento santo, a que no descuide el don que ha recibido para servir al Señor. Ahora, no significa esto, queridos hermanos, que nosotros tenemos o se nos ha conferido a nosotros como iglesia la virtud de imponer manos sobre las personas y que estos reciban dones espirituales, ya que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Entendamos que en cuanto a función y oficio, el apóstol Pablo tiene ciertas prebendas que nadie más las tiene, así como los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. No es una cuestión que se repite, pero en este caso él menciona que el don que el buen Timoteo ha recibido ha sido por la imposición de sus manos. Y luego dice versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 3 cosas puntuales. Número 1, aviva el fuego, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, no descuides, toma ánimo. No te acobardes, no te amilanes frente a las circunstancias adversas que estamos viviendo. Al contrario, hazlo con entusiasmo. En segundo lugar, cambiemos el temor por el valor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que son sumamente necesarios para continuar en esta tarea, en esta carrera que hemos nosotros comenzado. ¿Por qué?
Se requiere de mucho valor para enfrentar la corriente de este mundo. Se requiere de mucho valor, queridos hermanos, para no ser uno más del montón, sino marcar la diferencia con la luz del Señor Jesucristo resplandeciendo en nuestros corazones. Se requiere de mucho valor, queridos hermanos, para renunciar a los apetitos de este mundo y de la carne para ser un discípulo consagrado de Jesucristo. Es necesario el valor también para predicar a Jesucristo en los tiempos que vivimos, igual que en los tiempos del apóstol Pablo y Timoteo, tiempos de rechazo hacia lo espiritual, hacia lo que viene de parte de Dios. También le dice que necesita entender que el Espíritu Santo obrando en nosotros es poder de Dios. ¿Por qué es necesario esto? Porque, hermanos, a veces frente a la situación pecaminosa que vivimos, nos sentimos en total impotencia y nos medimos nosotros con esas circunstancias adversas como si fuesen gigantes. Y es allí donde claudica nuestro corazón y entramos en el conflicto de identidad. ¿Estaremos haciendo lo correcto o no? ¿Serán ellos los que están bien o nosotros? No sé. Amados hermanos, para llegar a un punto de equilibrio en esto, tenemos que volvernos a la palabra y dejar que sea la Biblia la que determine las razones, las verdades. Y por supuesto, mis amados hermanos, se requiere de poder de Dios para poder testificar en el lugar donde estamos. Eso no quiere decir que seremos escuchados. Eso no quiere decir que se nos dará la razón. Hermanos amados, eso quiere decir que habremos cumplido con nuestro deber. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y menciona dos cosas más: de amor y de dominio propio. De amor, fruto del Espíritu Santo, indispensable para la predicación del Evangelio, indispensable para la pastoral a la iglesia e indispensable para poder lidiar con los enemigos de la cruz de Cristo. El dominio propio, el que nos permite a nosotros actuar equilibradamente, con mansedumbre cuando hay que actuar con mansedumbre, con firmeza cuando hay que actuar con firmeza, con celo cuando hay que actuar con celo. Porque, hermanos queridos, eso es el equilibrio perfecto del ministerio cristiano. Es revelado por el ministerio del apóstol Pablo, cuando tiene que usar de ternura. Hermanos, qué hermoso leer el libro de los Hechos. Pablo, con qué ternura comparte con los hermanos en la fe. Hermanos amados, también, con qué celo que predique el Evangelio y confronta a los que se dicen ser cristianos, a los que se dicen ser maestros del bien y no lo son. Como el apóstol Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, denuncia con celo, con vehemencia, todo aquello que pretende desvirtuar la verdad de Dios, la santidad de Dios en medio de su pueblo. Y es necesario actuar con amor, hermanos, con amor, como el Señor lo mostró. Aún por aquellos hombres que hicieron lo malo, Él murió en la cruz del Calvario. Aún en medio de un tiempo donde se predica un evangelio totalmente distinto al de la Sagrada Escritura, debemos manifestar amor, orando por quienes desvirtúan la verdad de Cristo. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia de sus almas y ellos puedan volverse a la verdad del evangelio. Y luego le dice, versículo 8, por tanto, no te avergüences, primero, de dar testimonio de nuestro Señor. Bajo ninguna circunstancia, sea esta social, laboral o de cualquier naturaleza, jamás sintamos vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Con mucho dolor tengo que decir esto, pero en los últimos años, y hablo de los últimos 30 años tal vez, he notado que muchos creyentes se avergüenzan de dar testimonio público de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero concretamente a orar en público, cargar una Biblia en público. Es como que si se tratara de algo vergonzoso. Cuando usted puede ver personas en estado etílico en las calles sin expresar la menor vergüenza, jóvenes en sus deleites mundanales, exhibiendo su vergüenza e indignidad sin sentir ningún reparo en aquello. Pero me preocupa cuando como iglesia experimentamos vergüenza cuando estamos en un restaurante y no inclinamos nuestra cabeza para orar. Yo veo que los musulmanes, donde quiera que están, ponen su
su alfombrita y oran hacia la Meca. No tienen ninguna vergüenza en ello. Hace un par de años atrás estaba en un aeropuerto viendo a un judío haciendo lo mismo. Pero nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo parece que nos avergonzáramos del Señor cuando ocultamos nuestra identidad. Y para mí la única razón, queridos hermanos, es vergüenza. Algunos dicen, no, es para no causar un rechazo, pero si el Señor dijo que íbamos a ser rechazados por el mundo, ¿por qué queremos nosotros alterar esos principios? Sencillamente porque hay complejos. Cuando una persona está segura de sí mismo, cuando una persona está segura de la verdad del Señor Jesucristo, jamás se avergüenza. Jamás oculta su identidad en Cristo Jesús, recordando que todo aquel que se avergonzare del Señor aquí en esta tierra, pues el Señor se avergonzará también de él cuando venga con sus santos ángeles. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En segundo lugar, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de mí. No te avergüences de mí. Bueno, hermanos queridos, la fragilidad del corazón humano puede llevarnos a hacer cosas de las cuales nosotros nos avergonzamos. Por ejemplo, el caso del apóstol Pedro, después de haber dicho con toda su fuerza que él no dejaría al Señor, que no lo abandonaría al Señor, después de haber dicho, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La noche en que el Señor fue entregado, lo abandonó. La noche en que el Señor fue entregado, en lugar de testificar del Señor Jesucristo, lo negó 3 veces con juramento, con maldición. Entonces, amados hermanos, hay que tener cuidado porque el corazón nuestro puede ser perverso y engañoso y en la iglesia adorar, glorificar, exaltar al Señor, pero en la calle mostrar total vergüenza de Él. No te avergüences ni del Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Así que no es nada malo que suframos por la causa de Cristo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amados hermanos, es un llamamiento al cual nosotros no podemos rehuir. Es un llamamiento que nace en el corazón de Dios. Es un llamamiento de naturaleza santa. Qué hermoso, hermanos, recibir ese llamamiento. El apóstol Pablo le señala a Timoteo por qué razón no avergonzarse ni del Señor, ni de su evangelio, ni de Pablo como siervo de Jesucristo. Primero, porque Él nos salvó. Y la salvación de Cristo se operó en la cruz del Calvario cuando Él, pasando por alto las afrentas e injurias, resolvió ser exhibido públicamente por amor a nosotros. ¿Cómo no también deberíamos nosotros estar dispuestos a sufrir las aflicciones que conllevan el carácter cristiano, la identidad del Evangelio en un mundo en tinieblas? Él nos salvó, Él nos llamó, no conforme a nuestras obras, porque no somos merecedores de ello, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Luego, versículos 12 al 18, una vez más, hay instrucciones con la finalidad de que Timoteo no se acobarde, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa garantía del Espíritu Santo que revela el apóstol Pablo en Efesios 12:13, esa presencia del Espíritu Santo que es las arras de nuestra salvación. Queridos amados hermanos, eso es lo que nos da a nosotros la firmeza, la fortaleza para seguir predicando el Evangelio, para seguir
proclamando la verdad de Él y no avergonzarnos, porque sabemos que por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros hay una salvación de la que ya gozamos, hay una vida eterna de la que ya gozamos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ya tiene la vida eterna. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted es salvo. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted ya tiene la vida eterna. No es que la va a tener, ya la tiene, por la fe en el Señor Jesucristo. Y estoy seguro, dice Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por tanto, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el Evangelio. Y estas cosas tienen el propósito de animar a Timoteo, estas cosas tienen el propósito de fortalecer a Timoteo en medio de las circunstancias adversas que ellos están viviendo. ¿Por qué? Versículos 15 al 18. Ya sabes esto, que me abandonaron los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Él está solo y espera que Timoteo no sea de los que retroceden, no sea de los que vuelven atrás, no sea de aquellos que frente a la adversidad que conlleva el predicar el Evangelio, se avergüence del Señor. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bueno, así termina el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, lleno de exhortaciones, lleno de ánimo para el buen Timoteo y lleno de ánimo para nosotros. Hay muchas razones por las cuales los creyentes hoy en día se avergüenzan, pero quiero decirles en esta noche, queridos hermanos, a ustedes que no son de los que vuelven atrás, a ustedes que no son de los que se acobardan, a ustedes que son los que aman al Señor Jesucristo y que con limpia conciencia le siguen. Amados hermanos, nosotros tenemos un encuentro glorioso y verdadero, genuino, real, no en esta tierra, sino que algún momento nuestros ojos se cerrarán por última vez para que este cuerpo corruptible, para que este cuerpo de muerte se quede aquí y este hombre espiritual parta de esta tierra a la presencia del Señor, donde lo veremos cara a cara, donde no habrá excusa alguna, donde las disculpas no serán suficientes ni necesarias, donde solamente la gracia del Señor será suficiente para nuestro comparecimiento delante de Él. No se avergüence del Evangelio, no oculte su identidad en el Señor Jesucristo. Yo quiero animarle en estos tiempos de tanta incredulidad y dureza de corazón. Usted resplandezca con la luz del Evangelio donde quiera que esté. Gócese de ser un hijo de Dios y recuerde, está próxima la venida del Señor Jesucristo. Espero que cuando Él venga nos encuentre no habiendo vuelto atrás, no avergonzándonos de Él, sino con entusiasmo predicando a Jesucristo, dispuestos a sufrir por la causa de nuestro amado Señor y Salvador. Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y vamos a finalizar alabando a nuestro Señor con el himno 262. No te dé temor hablar por Cristo. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor.
No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga, que tengan una excelente noche. Les sugiero, por favor, lean nuevamente el capítulo 1. Oremos para que el Señor nos hable a través de esta carta y con la bendición del Señor el día miércoles continuaremos con esta enseñanza. Vamos a orar. Padre bendito, Señor de toda gracia, en esta noche nos gozamos en alabar tu nombre y glorificarte porque tú eres Dios bueno. Mi Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a públicamente identificarnos como seguidores tuyos, amadores de tu palabra, Señor, y poseedores de esa vida eterna que está por efectivizarse, pero que ya es nuestra. Señor, en el nombre de Jesús, queremos rogarte de todo corazón que en esta noche tu palabra bendiga nuestros pensamientos y al irnos a descansar sean para nosotros un aliciente espiritual. Gracias, amado Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.